Muy buenos días. Hoy 5 de junio, en Filosofía de la Historia, continuamos con estas reflexiones sobre el misterio de la historia y en el marco de que la historia argentina son cuentos de misterios de amor y de muerte. Y ya hemos visto detenidamente lo que nos dice al respecto de la historia, tanto Jean Danielou como Henri-Irénée Marrou. Y hoy vamos a ver otro francés que ha escrito un libro magistral que se llama Jean Guiton, y el libro se llama Historia y Destino. Y en este libro de Historia y Destino, que en realidad tiene su historia, la composición de este libro, la primera versión que aparece como un apéndice en este libro son 4 definiciones de la historia, y la primera versión es fruto de unas 4 clases que él da en un campo de concentración, porque era un oficial del ejército francés apresado por los nazis. Entonces en el 43 hace esa primera versión del asunto. Cuando ha hecho eso, tiene a sus espaldas una tarea, un trabajo más importante, de mucha enjundia, rigor, intensidad y extensión, que se llama El tiempo y la eternidad en Plotino y San Agustín. Eso, que es una tesis de él, de peso, ha acompañado todas las reflexiones al respecto de la temporalidad, de la eternidad y de la historia en la existencia de Jean Guiton. Este ya es un fruto mucho más maduro, es de 1966, el libro Historia y Destino, en la primera parte. ¿Por qué hay que subrayar esta incumbencia, este concernimiento, dedicarse, consagrarse de Guiton a la cuestión del tiempo y de la historia? Porque el tiempo y la historia han vuelto repetidas veces a ser reflexión de él. Tiene otro libro que se llama Existencia Temporal. Y allí uno de los núcleos que ya está en sus tesis doctorales, etcétera, es una famosa comparación que es de Agustín propiamente, que entre la historia y una pieza musical. Y el pleno sentido, cuando uno está escuchando una pieza musical, el pleno sentido solo se alcanza cuando se termina de escuchar la melodía. Ahora, todo esto nos permite recordar el misterio que la historia encierra. O sea, la historia como una pieza musical. Y toda la historia del universo, la historia del mundo, que es historia en propiedad de lo humano en el universo, es, dice él, prolongando esta metáfora musical, una sinfonía inacabada. Y hasta el último momento en que acontece la historia, está aconteciendo un posible cambio de sentido. Ahora, esa es, como ya saben, la pregunta filosófico-histórica de cuál es el sentido de lo que acontece y si hay algún nexo entre las circunstancias que me rodean a medida que está aconteciendo mi vida. ¿Y qué papel juego yo? ¿Qué papel juego yo en la historia? Porque hay una historia personal y hay una historia del mundo, del universo, de la humanidad. Mi yo juega un papel de necesariamente desplegarse, desarrollarse como persona en la historia, no sin, contra o fuera de la historia. El despliegue de mi yo es un despliegue histórico también. Por eso, involucra el carácter misterioso. Otro francés contemporáneo, que se llama Gabriel Marcel, ha distinguido entre problema y misterio. Problema es algo que yo lanzo delante mío, objetivamente respecto del sujeto,
y yo no sé la respuesta y la busco a la respuesta. En cambio, el misterio es algo que yo no puedo lanzar delante mío, sino que me involucra. El misterio me concierne, me atañe. Ante este problema, mejor ante esta vivencia, el hombre se puede sentir atraído por dos planteos erróneos. Y aquí viene el meollo de la tesis de Guitton. Los dos planteos erróneos respecto de si hay sentido de la historia son el decir que todo es fruto del azar. Ya vamos a ver en detalle cada una de estas cosas. Por eso, azar en griego se dice tije, tiché, T-Y-C-H-E. Entonces, Guitton más adelante va a decir que esa filosofía de la historia que cree que todo es fruto del azar, esos son los historicidas que venimos viendo, es una ticología. Y la posición contraria, e igualmente equivocada, dice Guitton, es de que todo lo que acontece en la historia no es fruto del azar, de la necesidad. Azar o necesidad. El azar, de una parte, es la negación de toda finalidad, de toda causa final, de todo propósito. Todo acontece por azar, quiere decir que impugna esa causalidad finalista del hombre obrando en la historia. Y esa negación de la finalidad es una negación al mismo tiempo de todo sentido. Y eso permite que nuestra alma, nuestro ánimo, se abandone, se abstenga de preguntas últimas y radicales. Sin las preguntas últimas, las de no del Tijé, sino del Eschaton, sin las preguntas últimas y radicales, no hay filosofía de la historia. Se han visto ustedes en el texto de la charla a los obispos, la post-historia de la esperanza, y veremos una y otra vez surgir la cuestión de la esperanza aquí, que no es una ilusión. Ya vamos a ver los sentidos. Entonces, uno de los errores capitales, producto del cientificismo moderno, no de la ciencia, sino del cientificismo moderno, la ciencia como una ideología, como una religión, es decir que lo que acontece, acontece por azar o por necesidad. El segundo error metafísico de la historia o metahistórico es decir que no es el azar, sino el sino, S-I-N-O. El sino, los griegos lo llamaban y los latinos, los romanos, el hado. Y nosotros lo decimos el fatum, la fatalidad. Entonces, entre el azar y el sino están las dos posiciones equivocadas que están obturando, cerrando el paso para una auténtica filosofía de la historia. Que no desconoce que el azar juega un papel y no desconoce que la necesidad, la ananqué, juega un papel. Pero el papel primordial es cómo opera mi libertad personal en diálogo con la libertad creadora entre el azar y la necesidad. La historia es siempre historia de la libertad. Si no hay libertad, no hay historia. Libertad del ser humano, libertad finita, libertad creada, en diálogo y atenta a afrontar una respuesta ante la libertad creadora, la libertad de Dios. El sino o el hado es ese otro gran error que considera la historia como el mero despliegue de algo ya preescrito, ya escrito de antemano. Si ustedes van al cine y ven una película, esa película aparentemente nos cuenta una historia. Y si está muy bien contada, nosotros no nos damos cuenta de que hay un guión. El guión prescribe qué imágenes, qué actos, qué parlamento tiene que tener. El guión es la preescritura de lo que después se escribe con imágenes, sonidos y palabras. Bien, el sino es ese guión necesario, que nadie se puede salir de ese andarivel. Ahora, lo que da sentido a nuestras vidas, la consideración de la historia,
como un mero despliegue de algo preescrito o de algo que acontece como un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia. Esos son errores, dice él, porque la historia no es el despliegue de algo preescrito ni de algo que acontece azarosamente, sino que existe un sentido de la historia. Sin esa cuestión de afirmar, postular que sí tiene sentido la historia, no hay filosofía de la historia. Y no hay historia. La historia no es un cúmulo de azares, un rosario de azares o un rosario de necesidades. Ahora, eso significa que hay que tener en consideración nuestra libertad. Y aunque nuestro sino esté operando ahí las cosas necesarias que van a acontecer, pero yo siempre tengo una posibilidad de tomar una decisión respecto de esas circunstancias. El yo soy yo y mis circunstancias implica que yo decido ante las circunstancias Z que me acontezcan qué es lo que voy a hacer. Nada hay que me impida a mí decidir afrontar estas circunstancias. Y eso es apelar a nuestra libertad, a nuestra voluntad racional. Tanto en un caso como en otro de estos errores del azar y del sino, dice Guitton, lo que se desconoce es la realidad misteriosa del destino. Y ahí está su tesis. En francés se dice de dos formas esto, destiné y destin, destiné el sino y el destino. El destino, en el sentido griego del término, es la fatalidad, como la narración de Edipo. Ese magistral relato de Edipo es de un sujeto al que el oráculo le dice que a esos padres adoptivos, que él no sabía que eran adoptivos, que él va a matar a su padre y se va a casar con su madre. Entonces él, para huir del cumplimiento inexorable de ese destino, sale y en el camino lo encuentra a un hombre y lo mata, y era su padre. Y sigue el camino y llega ahí a donde está su madre de reina y la salva a la ciudad de una catástrofe, entonces se casa con la madre. Moraleja de esta cuestión del destino como sino en la búsqueda, que es lo inexorable, que se cumple inexorablemente, en la búsqueda para evitar que se cumpla el destino como sino, hace todo lo posible para que se cumpla. Esa es la cuestión de la distinción entre sino y destino. Ahora, nosotros todos estamos ya y nos encontramos ya en la vida viviendo embarcados en un destino. Y a todos nos preocupa, nos angustia, más o menos, a lo largo de la vida, qué es lo que nos va a deparar el destino. Pensando de que el destino es como ganar la lotería, si me va bien, y ganar una condena arbitraria o no, si me va mal. No, el destino es algo que yo tengo que forjar. Mi vida, que es vida histórica, es una obra de arte, dice Guitton. Yo tengo que ir forjando mi vida. Por eso, yo estoy embarcado en la historia y no me tengo que resistir ante lo que acontece. No tengo que renegar o patalear ante lo que acontece, como si el destino del yo fuera ajeno al acontecer de la historia. Todos nosotros estamos llamados a ser actores, protagonistas. Agón significa lucha. Tenemos que jugar el papel principal en la película de mi vida singular. Lo que pasa es que la mayor parte de los hombres nos quedamos ocupando un papel secundario, como de relleno, y todos estamos llamados a ser protagonistas. El destino es algo que tiene que ver con lo que yo quiero y con lo que yo hago, no solo con ese corsé de las circunstancias que me aparecen en el medio. ¿Por qué esa distinción o distancia entre el sino y el destino? Los antiguos, griegos y romanos, supusieron que el sino y el hado eran los que tenían la fuerza determinante, la fuerza excluyentemente determinante frente a la doctrina del mero azar. Fabrican la concepción del sino
para decir que no puede ser que sea azaroso el curso de mi vida, el curso de la historia, pero al mismo tiempo están adoptando una posición contra el azar por el sino, lo están despersonalizando, están quitando la connotación personal. Yo no soy responsable en el sentido último, personalmente, de lo que me pasa. Y nosotros somos sí responsables de lo que nos pasa, porque somos responsables de responder ante las circunstancias adversas o fortuitas de lo que nos pasa. Por eso, entender que es algo impersonal es lo que les cierra el paso a los griegos y a los romanos para comprender la historia. No tienen historia. Ni los griegos ni los romanos tienen historia en sentido propio, por más que ellos hayan inventado el nombre, que es griego, historai, que es la pesquisa, pero la entienden como una colección de anécdotas. No es algo que me concierne a mí en lo más íntimo de mi fuero interno personal. Al despersonalizarlo, al concebirlo como esa fuerza que se impone a la historia, la reduce a ser una mera apariencia. Y para un griego, que algo sea mera apariencia, lean Platón, es algo terriblemente negativo, porque la apariencia es lo contrario de la esencia. Entonces la historia es mera apariencia, mera ilusión, es algo que va a pasar, porque la historia no es de lo eterno, no es de lo necesario, no es de lo universal. Lo hemos visto en los conceptos fundamentales de la historia, qué es filosofía, qué es historia, qué es filosofía de la historia. Universal, necesario, eterno. Eso es lo que busca la filosofía. Singular, contingente, temporal. Eso es lo que busca la historia. Entonces, para ellos, la historia no llega a ser filosofía, y menos filosofía de la historia, obviamente. ¿Qué significa este imperio del sino, de la fatalidad, que rige el curso de los acontecimientos? Pónganle comillas al acontecimiento ahí. Significa que todo está preescrito, todo está construido de antemano, en lugar de entender que lo que acontece no está preescrito, sino que es la invitación o la provocación de una libertad, que es la libertad de Dios, Señor de la historia, que es una invitación o provocación a que el hombre responda desde su libertad. Si hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, la historia es siempre un diálogo de dos libertades. Una libertad, no hay historia. El diálogo de la libertad creadora que nos llama y el diálogo y la respuesta a esa libertad creadora, porque la iniciativa la tiene siempre Dios, es la libertad creada. Y Guitton expresa este pensamiento que les estoy desgranando aquí en esa contraposición de dos vocablos franceses, el destin y el destiné, con dos E y con acento en la primera. El destin y el destiné, que en castellano se pueden traducir como sino, el destin, y destino, el destiné. Entendiendo que no es una ley dialéctica como es en el sino, como es en Hegel, en la filosofía de la historia de Hegel, una fuerza, que esa fuerza dialéctica es una fuerza ciega e inhumana que nos constriñe y nos aprisiona, nos arroja a los hombres. En cambio, el destiné, el destino, es un poder trascendente, eterno, personal, no anónimo, es algo vivo y que no está en contra del hombre, sino que está siempre a favor del hombre. Es un destino y no un sino lo que rige la historia. Es un destino y no un sino el que rige la historia. Y el hombre, situado en la historia, comprende que lo que se pide de él es abrirse a ese poder. En otras palabras, el sentido de la vida se alcanza al negar el sino, negar la fatalidad y reconocer el destino.
negar el sino y reconocer el destino. ¿Por qué? Porque Dios y Jesucristo, en este caso, Señor de la historia, es un Señor de los azares y es el autor de los destinos. El Señor de los azares y un autor de los destinos. Porque la cuestión está en cómo se plantea la dupla entre necesidad, libertad y azar. Y filosóficamente ha quedado como encallada, como estancada en el necesitarismo o en el azar, en la ticología o en la nanqué, en el tijé o en la nanqué. Y son errores metafísicos, está diciendo, metahistóricos, está diciendo Guitton. Entonces yo me tengo que reconciliar con el destino y me tengo que pelear con el sino y con el azar como explicaciones únicas o primordiales de lo que acontece en la historia. En 1943 está Jean Guitton preso, como les decía, en un Oflag, un Offizierlager, es un oficial que está preso en un campo de concentración para presos, oficial del ejército francés, y era preso de las tropas alemanas, y eso estaba en Elsterhorst, en Alemania, y en esa escuela que forman, una escuela clandestina de los presos del campo de concentración, Jean Guitton desarrolla unas lecciones que va a titular 4 definiciones de la historia. El apéndice de este libro, que se llama Historia y Destino, este libro, son las 4 definiciones de la historia que él hace en 1943. Y como lema que introduce la exposición de esas clases, cita la frase de un poeta romántico alemán, Novalis, que dice: ¿cómo se forma el hombre sino a través de la historia de su vida? El hombre se forma a través de la historia de su vida. Así, el hombre sublime, continúa Novalis, es formado por la historia del mundo. Esto dispara una cuestión. ¿La historia puede enseñarnos algo? Y bueno, y uno tiene esa frase muy clásica y que dice historia magistra vitae, la historia es maestra de la vida, etc. No es ese el sentido de Novalis y por supuesto tampoco el que está proponiendo aquí el señor Guitton. Porque, ¿qué significa un magisterio? ¿Qué significa la docencia? Significa, por un lado, mostrar tipos éticos y encierra cierta inteligibilidad, modelos éticos, modelos de conducta. ¿Qué es la ética? Hacer bien el bien. Entonces, la historia es maestra si muestra cómo se hace bien el bien. Y esos modelos de comportamiento, esos modelos éticos, esos prototipos éticos, implican la orientación de qué es lo que debo hacer en mi vida para que sea algo con sentido, para que no sea absurdo. Las vidas fracasadas, las vidas destrozadas, si se mantienen contumazmente obsesivas, si se mantienen en esa confusión y en ese error, son vidas que son absurdas. El absurdo no es por casualidad un tema fundamental del existencialismo francés ateo, de los Sartre y también del buen Camus, etc. El absurdo o el misterio, dice en otro libro Jean Guitton. Y nuestra vida o apuesta por el absurdo o apuesta por el misterio del sentido de la vida, el misterio del sentido de la historia de mi vida. Y nosotros todos tenemos esa opción, absurdo o misterio. Por eso, esos prototipos éticos, esos modelos de comportamiento que nos muestra la historia, son aquellos indicadores del camino mientras nosotros vamos caminando. Y nosotros no tenemos jalonado y un mapa clarísimo de cómo tenemos que caminar, pero sí tenemos el equipaje suficiente para saber que en todo momento de la historia, yo tengo la libertad de optar por el misterio o por el absurdo. Y si podemos alcanzar a través del estudio un conocimiento que nos permita comprender, captar
algún sentido del acontecer. Eso es lo que más nos importa. ¿Por qué estudiamos y debemos estudiar historia? ¿Por qué debemos tratar de hacer historia? Porque lo queramos o no lo queramos, siempre todos estamos haciendo historia. Porque todos estamos haciendo una vida y la estamos haciendo en el despliegue libre de afrontar las circunstancias que nos cruzan con azares y necesidades. Pero el núcleo es la libertad. Si yo no estoy cierto de que mi libertad es una condición esencial para realizar mi vida, entonces estoy en una vida, está camino del absurdo, sea el absurdo, la alienación o el destrozo de la vida por las drogas, por el poder, por el sexo, por lo que sea. La vida tiene sentido y nosotros solo comprenderemos el sentido de nuestras vidas singulares si tratamos de insertarnos, de sumergirnos en el misterio de la historia de mi vida. O sea, ¿para qué sirve la historia, papá? Pregunta un niño a su padre en el libro al comienzo de El oficio de la historia, el métier del historien de Marc Bloch. ¿Para qué sirve la historia? Y la historia sirve para comprendernos a nosotros, comprender a nuestro pueblo, pero básicamente para comprendernos a nosotros y para comprender a los otros. No hay un uso ilegítimo de la historia que esté avalado éticamente. Hay una ética del historiador. Veremos en otro momento, cuando lleguemos a ver la grieta argentina, los usos y abusos de la historia. Una historiadora canadiense, Macmillan, que ha hecho los peligros del conocimiento histórico. Y vivimos abusando de la historia cuando inventamos un relato de aquello que aconteció y eso no aconteció. Tenemos que usarla con prudencia, con responsabilidad a la historia y cultivarla con prudencia y responsabilidad. Y la filosofía de la historia es el intento de captar la presencia de las ideas en el sucederse de los hechos. Es un pendular entre las ideas y los hechos. No es una hechología, no es hecho puro, sino es un pendular de cómo las ideas se encarnan en los hechos. Y ese encarnarse en los hechos es contando con ese reino de los azares que no le satisface al historiador y no le debiera satisfacer a ningún hombre, pero tampoco comparte la visión hegeliana de la historia en que es el despliegue necesario de la idea. No es puro azar, historicidio, ni es pura necesidad, historicismo, sino que es el pendular entre el azar y la necesidad por la libertad. Hacer filosofía de la historia, dice Guitton, consiste en discernir en el curso de los acontecimientos lo que proviene de una causa general y constante y lo que no es más que un accidente debido a la voluntad del hombre o a coincidencias improbables. Y consiste, continúa, también en expresar las interferencias de esos dos tipos de causas. Consiste en discernir los azares subsistentes. Los azares sí son parte interviniente. Cuando hemos visto la clave de la libertad, les hemos explicado que la libertad está entre el azar y la necesidad. No se puede descartar ni desconocer la importancia que tienen azar y necesidad, pero hay que ver qué azar y qué necesidad, porque lo primordial es la libertad. La libertad es la que elige cómo afrontar las circunstancias entretejidas entre los azares y las necesidades. Ahora, ¿es este conocimiento de la filosofía de la historia, es esta inteligibilidad del conocer del acontecimiento el único que le es dado al hombre respecto de ese acontecer? Y esto es lo que hay que apelar a la idea de destino. La idea de destino, porque ella, el destino, es el que del lado humano nos avala lo que del lado es el motivo de tener esperanza.
En 1943 está escribiendo, dando esas clases. Y en 1943, cuando está el poder casi omnímodo, avasallador, prepotente del nazismo, él está hablando de tener motivos de la esperanza. Motivos de la esperanza. Cuando veíamos a Jean Guiton, a Jacques Maritain, veíamos que en ese mismo año, en el 43, empezando en el 42, está Cristianismo y Democracia. Y también está hablando de esto, porque los dos son cristianos. Y los dos tienen que hablar de los motivos de la esperanza, del principio esperanza, de la posthistoria de la esperanza, como decimos en el texto ese de los obispos. Ahora, hacer filosofía de la historia, además, consiste en investigar si el curso entero de los hechos tiene o no un sentido, tiene o no una dirección, si a través de las crisis y de las metamorfosis, de los cambios, en el programa tiene la metamorfosis de la ciudad de Dios, cabe discernir en algunas líneas un progreso continuo, el de una fuerza espiritual que conduce a los hombres hacia fines en parte conocidos por ellos y en parte desconocidos. Con esto, Guiton no propone el retorno a una forma de hacer historia como la practicaba Bossuet. Recuerden, cuando veíamos Vico, decíamos está entre Bossuet y Voltaire. Bossuet es el providencialismo, Voltaire es el progresismo. Vico se queda con algo de Bossuet, el tema de la providencia, y con algo de Voltaire, que es la razonabilidad, es una providencia razonable. Y aquí Guiton no está proponiendo volver a un sobrenaturalismo de una ciudad de Dios sobrenaturalmente guiando la historia. No, eso no. Él está diciendo que hay que hacer algo distinto. Y ese algo distinto pivota en torno a de qué fines quiso o permitió Dios que se dieran en los acontecimientos que se van dando. Si Dios, si Cristo es el Señor de la historia, todo lo que acontece lo hizo Dios o lo permitió Dios. Dios nunca hace el mal, pero puede permitir el mal. Entonces, ¿qué acontecimientos hizo o permitió Dios que acontecieran? Valga la redundancia. Y eso proviene de sus profundos y profusos estudios de San Agustín, que hace Guiton, y lo inmuniza frente a ello y les recuerda que solo la revelación santa, las Sagradas Escrituras, pueden darnos a conocer los designios divinos. Y este libro no es de teología, este libro es de filosofía, solo filosofía, pero toma elementos, legítimamente los puede tomar, que vienen de las Sagradas Escrituras, que vienen de la Biblia. Ahora, lo que hace Guiton es señalar cuáles son los límites de la historia. Lleva a concluir Guiton aquí que una inteligibilidad plena de la historia no es alcanzable por vía de la ciencia, sino por vía de la fe. La ciencia puede y hace cosas maravillosas. Toda la parafernalia técnica que tenemos nosotros, los dispositivos con los que estamos dando una clase virtual y todo eso, son efectos de la tecnociencia contemporánea que cada año, uno puede decir cada minuto, está avanzando en forma exponencial. Pero lo mucho que puede en este campo tecnocientífico es incapaz por sí, por su propia naturaleza, de conocer cosas que están más allá de lo que es pesable, medible, observable, cuantificable. Eso es lo que la ciencia no sabe, lo que la ciencia no puede, sí lo puede, en un sentido relativo, por cierto, sí lo puede la fe, porque por la fe yo tengo un rayo de tiniebla que me ilumina. La luz de Dios, la luz de la verdad, es una luz que encandila, y ese encandilarnos de la luz de Dios afecta nuestra retina, y el punto ciego de nuestra retina es que nosotros no podemos ver en un día de verano el sol tucumano cuando alzamos la vista al cielo, no porque no haya luz, sino porque hay demasiada luz
y nuestra capacidad, nuestra facultad o potencia de ver es limitada. Entonces, eso pasa con la historia también. No podemos alcanzarlo por la ciencia, porque la ciencia queda obnubilada frente a la luminosidad del misterio. El misterio es una luz profunda, un fuego profundo. Ese fuego profundo, esa luz profunda, son inaccesibles por principio para la ciencia. Pero eso que la ciencia no puede, la fe puede sumergirse en el misterio. La fe es la que me permite entrar en el claroscuro del misterio. El hombre, entonces, en suma, no puede superar la zozobra ante el enigma del futuro. ¿Por qué son tan famosos y se mercantiliza tanto los horóscopos, la lectura de las manos, todas las brujerías habidas y por haber? Porque nos angustia el futuro. El futuro nos angustia porque querríamos saber cómo va a seguir el curso de nuestra vida. Les doy una buena noticia o mala, según cómo la tomen. Nadie nunca supo, sabe ni sabrá lo que le depara el futuro. Porque el futuro es eso que no es algo que esté preescrito, como piensan todos los que están pensando que las cosas me pueden decir el futuro. ¿Mm? Nadie me puede decir mi futuro, porque yo mismo no lo sé. Jesucristo dice, nadie sabe el día ni la hora del eschaton. Nadie sabe, solo el Padre la sabe. Cristo lo sabe, están todas las angustias en la cruz. Padre, Padre, me has abandonado y todas esas cosas. Porque el futuro es, con F mayúscula, eso es Dios. Dios es el futuro absoluto. Entonces, es en la fe y solo en la fe cuando le es dado al hombre la posibilidad de transformar ese sino en destino, esa necesidad en ese fruto futuro del diálogo de las libertades, de pasar del sometimiento de una necesidad ciega del absurdo y en la fatalidad al mundo del sentido y de la libertad. Y eso tiene que ver con una trama, que es una trama temporal. Segunda parte de la tesis central, esta. Primero hemos visto sino y destino. El destino se trama, se teje, entretejidos en tiempo. Y el tiempo, ¿cuántas dimensiones tiene? 3 decimos, 4, dice el señor Guitton. Primera dimensión, el pasado. Segunda dimensión, el presente. Y tercera dimensión, el futuro. De esos 3, ¿cuál es más importante para el historiador? Se pregunta Guitton, y lo veremos. El futuro, no el pasado. Pero hay un cuarto. Y estos 3 primeros se pueden percibir o concebir o vivenciar en función del cuarto. ¿Y el cuarto cuál es? El momento intemporal, que es la eternidad. Entonces está entrelazado el tiempo con la eternidad. Y esa tensión entre pasado, presente y futuro es a lo que nosotros llamamos historia. O sea, si no hay pasado, presente y futuro sin el momento intemporal de la memoria, como dice San Agustín, si yo no sé para dónde va mi canción o dónde va mi poema, no puedo recitar el poema, no puedo tararear la canción, porque tengo que saber, nosotros tenemos que saber, por la memoria sabemos anticipadamente hacia dónde vamos. Entonces, la historia es la tensión de pasado, presente y futuro que está posibilitada por el momento intemporal. Le dedica un capítulo entero, que es el capítulo 2, que veremos en la próxima clase. ¿Por qué es tan importante este libro de Guitton? Porque en 1966 hay que ubicarse qué estaba pasando en el mundo en el 66. Los alumnos de historia debieran saber qué es lo que estaba pasando en la Argentina en el 66. Era el golpe militar de la Revolución Argentina presidida por Onganía. Y en el 66 estaba en Berkeley, en California, estaban sentándose los hippies con el Flower Power. En los 60 estaban surgiendo los Beatles. En los 60 está terminando el Concilio Vaticano II.
es una revolución de revoluciones. En el 66 está produciéndose eso. Ya han empezado las sentadas y las revueltas estudiantiles en Estados Unidos, en Berkeley, en Alemania, en Berlín. Y 2 años después, en el 68, se hace el mayo del 68 francés, esa gran revuelta estudiantil. Y a partir de eso, de esos años, se va desencadenando una serie de acontecimientos que son significativos para cambiar la historia. En esos años está escribiendo Historia y Destino. Y toda obra es hija de su tiempo y está tratando de pensar eso, que no es lo mismo pensarlo en el 43, cuando uno está en un campo de concentración, que en el 66, cuando está en esa 66, que está en los prolegómenos del 68 francés, con esa cuestión. Pero 4 años después, en el año 1970, hay un premio Nobel de química que se llama Jacques Monod, que escribe un libro que se llama El azar y la necesidad, 4 años después de Historia y Destino. Y ese libro es sin duda una de las obras contemporáneas más famosas, frutos del cientificismo, de esa ideología, de esa falsía ideológica de idolatrar la ciencia como el único saber posible. Ya eso lo había objetado el señor Jean-Baptiste al cientificismo en ciernes de Descartes, y había dicho que la ciencia nueva, recuerden, no era la matemática, sino la historia. Este buen señor, como si no hubiese existido Vico o Descartes, prolonga o repristina el proyecto cientificista que estaba agazapado en Descartes. Y el azar y la necesidad, que es esta obra que refleja claramente el cientificismo, es la de una actitud vital, más que de una teoría, que lleva a considerar a las ciencias matemáticas y experimentales como los únicos saberes válidos. La consideración del azar, dice Guitton, ese mito impuesto por la ciencia moderna, ha sido construido rechazando la finalidad. Y el buen Aristóteles, un par de milenios antes de Monod, son unos perezosos mentales. El azar no explica nada, porque toda explicación es explicación por las causas. Y el azar niega la causa final. Son los evolucionistas deterministas que la evolución es necesaria y azarosa, que no existe la libertad. Ahora, el tiempo no se puede entender aquí desde sí mismo, ni desde una mera apelación al futuro, sino que el tiempo, la temporalidad propia de la historia, de la historicidad, no del historicismo ni del historicidio, el tiempo solo se puede intentar comprender desde un más allá de la historia, desde un tiempo intemporal, o sea, desde lo eterno. Sin la eternidad no hay temporalidad. Con la sola eternidad estamos con los griegos, la negación de la temporalidad. Pero sin la eternidad no hay historicidad o temporalidad. Entonces, el primer capítulo que va a dedicar Guitton en este libro es el capítulo que él llama sobre el misterio de la existencia. Y volvemos a la cuestión de historia y misterio. La existencia es una existencia temporal, la nuestra. Es una existencia histórica. Y la obra esta que le dedica Guitton es una reflexión sobre el problema del destino. Son las primeras líneas que tiene este capítulo. Y no voy a tratar, dice Guitton, del más allá de la vida, sino que voy a tratar de la vida misma. No estoy hablando de la ultratumba, de qué va a pasar en el más allá de la vida, sino voy a hablar de la vida misma. Es reflexionar sobre la historia mía personal y sobre las historias, la historia, las historias, a partir de la vida. Lo decía también Marc Bloch hablando con Pirén. Si somos historiadores, estamos interesados en lo que tiene vida, no en lo que está muerto. Ahora, la historia es la supervivencia de lo vívido, de los aconteceres en el futuro. Hacemos historia para
comprender nuestra vida, no comprender nuestra muerte. Ahora, el destino sobre el que fija la mirada Guitón es para tratar de hacer inteligible el misterio. Por supuesto que no es posible reclamar, declamar y proclamar de que puedo explicar el misterio. Si explico el misterio, estoy explicando en el mejor de los casos un problema, pero no el misterio. El misterio no es explicable, porque misterio, ya les he dicho, viene de cerrar la boca, cerrar los ojos, porque es de lo inefable, es de lo invisible, es de lo intangible. Entonces, el misterio, me aproximo al misterio para tratar de hacerlo inteligible con la mirada mía. Y si la retina de la mente tiene un punto ciego, hay que decir que el destino coincide con ese punto. El punto ciego de la retina es el destino, no el sino. Y el destino es, con la metáfora que les decía del sol tucumano de verano, es deslumbrador como un sol, pero es un sol negro, dice Guitón. Y el destino no se puede limitar a mi vida individual, personal, singular. Porque, ¿cuál es el destino de la República Argentina después que pase la cuarentena? El destino no es algo que va a venir llovido del cielo. Los argentinos somos bastante afectos a la fatalidad. Estábamos diciendo cuando éramos ilusos, lo decía un expresidente, la Argentina está destinada al éxito. ¡Qué burrada! La Argentina no está destinada ni al éxito ni al fracaso, como mi vida personal no está destinada, predestinada ni al éxito ni al fracaso. Al destino lo forjamos nosotros. Y si no lo forjamos nosotros, como pueblo y como hombres singulares, varones y mujeres singulares, no lo forja nadie. No lo forja para bien ni para mal, ni el FMI, ni el Banco Mundial, ni los Estados Unidos, ni la China, ni la mar en coche. Somos nosotros los responsables de nuestro destino. Por eso siempre somos remitidos, por supuesto, al destino de mi vida personal, pero también al destino del hombre como especie humana. ¿Qué estamos haciendo con esa chiquita, Thunberg, está denunciando el calentamiento global? Está diciendo algo que es, ninguno de los políticos tiene la claridad y la contundencia para hablar como habla ella. ¿Qué está diciendo? Que nosotros estamos matando a la propia especie humana. Estamos serruchando la rama donde estamos sentados. Entonces, el destino de la especie humana depende de nosotros, personalmente. Y si yo digo, no, pero eso es un problema muy, muy ajeno, eso es para algo, para una chiquita que está ahí en los países desarrollados, que puede dar el lujo. No, eso es algo que nos afecta a todos los hombres confraternizando como especie humana. Y no hay ninguna escuela que no tenga un concepto, aunque sea rudimentario, de esa historia total, la historia del hombre en totalidad. La historia total es lo que antaño se llamaba historia universal. Y toda historia tiene protohistoria de la fe, un génesis, un punto de partida, con el pecado original, con la expulsión del paraíso, y toda historia tiene un fin, principio y fin, protohistoria de la fe, posthistoria de la esperanza, y en el medio, la historia del amor compasivo. Entonces, toda historia, dice Guitón, va del origen al fin, de la arqueología a la escatología, del Génesis al Apocalipsis, de un comienzo a una consumación. Y dicho sea de paso, los autores bíblicos van tan a raíz en esta visión histórica que narran incluso lo que es por naturaleza inenarrable, que es lo instantáneo, el origen primero y el fin último. El origen primero le llama Guitón metástrofe y el fin último catástrofe. O sea, la historia se despliega entre la metástrofe y la catástrofe. Cuando la civilización laicista y técnica sustituyó a la cultura religiosa, se está tratando de amputar lo que hemos visto en Danielú y en Marrú, amputar la escatología. Y si amputo la escatología, amputo la historia. No podemos vivir sin tener
una idea del destino, la idea del eschaton, y nuestro destino personal, que es un microdestino, que es como un átomo en la historia. Y la inteligencia no está adaptada a este objeto que llamamos destino. O sea, hacer filosofía de la historia es estar haciendo al mismo tiempo metafísica. Y si hacemos metafísica, si nos elevamos por encima de la física para tratar de captar por medio de la analogía cuál es el fundamento de los seres, como un objeto último, ese axioma primero, Dios existe, a pesar de su oscuridad, a pesar de su infinitud. Pero no sucede lo mismo con mi destino, dice Guitton, porque mi destino no está cumplido y su principal característica consiste incluso en esto. Yo sé lo que he sido, creo saber, sentir lo que soy, pero no sé en cambio lo que seré. Lo que seré no se ha mostrado todavía. Y llamo destino no a lo que he sido, esto es mi historia como una sinfonía inacabada, ni a lo que pueda ser, sino al destino futuro investigable. Toda historia es el estudio del destino futuro investigable, del que no puedo saber si la muerte lo va a interrumpir para siempre o lo va a transmutar en una nueva metástrofe. Se acaba en una catástrofe final, en un Armagedón, en una lucha apocalíptica en la que triunfan las plagas y los males y la muerte, o hay una metástrofe, que es lo que anuncia por la fe la resurrección. Sin la resurrección, dice San Pablo, vana es nuestra fe. Y el destino en proceso de cumplimiento es ese elemento patético del presente. ¿Dónde voy a estar yo mañana? Y todo eso reclama algo que excede infinitamente, si se permite la hipérbole, todo lo que la ciencia puede. Porque eso, ¿dónde estaré mañana?, es una pregunta que apela a apuestas, a fe, a esperanza, a presentimiento, a temores, algo que no encaja en las categorías del razonamiento puro ni de la ciencia. Pero hay algo más aquí. La consideración del destino nos obliga a traspasar los límites del tiempo. Y esta es la clave de la cuestión temporal, de la clave del tiempo. No hay temporalidad extática, que son pasado, presente y futuro, sin la temporalidad que se funda en la eternidad, que es el momento intemporal, dice Guitton. Hay que traspasar los límites del tiempo, elevarnos más allá del tiempo, considerar la relación del tiempo con una realidad distinta del tiempo. La eternidad no es un tiempo prolongado, la eternidad es un no tiempo, es un nunc stans, es una hora eterno, una hora infinito. Nada puede entonces añadirse a suprimir o suprimirse cuando un destino está acabado. Si yo estoy de este lado de la muerte y hago la biografía de Napoleón o de quien fuese, o de Al Capone, ese destino está acabado, porque ya no puede hacer nada ese señor, Napoleón o Al Capone, o yo mismo. Cuando me muero ya no puedo hacer nada. Entonces, eso significa que ya está, entre comillas, consumado mi destino, y que es irreversible, irremediable. Por ello, a veces hay belleza en el rostro de los muertos, y la hay siempre en la idea que nos hacemos de ellos. La idea que tenemos de nuestros muertos es una idea bella. No nos acordamos de las cosas no bellas que había durante la vida. Y hay una relación entre eso acabado y admirable. Y la mente lógica quiere conocer esa vida, esa biografía. Aquí es como decir que la biografía se consuma en el acabamiento de su biología. Y de este modo se hace manifiesta la idea de que la vida, tomada en su desarrollo, es una obra de arte. Y esta causa desconocida para nosotros, que nos usa, la palabra la pone él entre comillas, como un juguete. Somos juguetes del destino. Como un juguete,
esa vida tomada en su desarrollo como una obra de arte nos tiene a nosotros como juguetes de un jugador y ese jugador es la causa trascendente, distinta, última, una causa desconocida. Lo que hace es componer, ajustar nuestros actos a las circunstancias. Es componer una sinfonía, y eso es el destino. Componer una sinfonía, eso es el destino. Porque ahí el compositor es Dios libre, absolutamente, que me invita a mí a ser un co-compositor finito, creado, para acabarla. El que te creó sin ti no te salva sin ti, dice San Agustín. O sea, nuestra participación en esa sinfonía es esencial. Sin nosotros esa sinfonía no se acaba, pero no somos nosotros los principales compositores. Por eso el destino, quiere decir, esta idea del destino, estamos colocados en el punto de unión de dos mundos, o mejor, de dos causalidades. Al menos nos da la impresión, quizá engañosa, de este acuerdo de dos poderes causales. Y digo que esta impresión puede ser engañosa porque el azar, es decir, la ausencia de toda razón en la puede siempre explicarlo todo a los ojos de un calculador, pero la mente nunca se queda satisfecha con el azar. Y volvemos con el azar y el sino aquí. De este modo, dice Guitton, la mente, ante la vida, oscila entre dos explicaciones igualmente míticas, míticas en el sentido de falsas y equivocadas, el azar y el sino. El azar es el mito impuesto por la ciencia moderna, que ha sido construida y rechazando la finalidad. Y el sino era el mito antiguo que negaba la libertad. Pero en ambos casos se elude el auténtico misterio del destino. No es azar solo, ni sino solo, sino que es la combinación de azar, sino y libertad. Libertad es la de Dios y la mía, la de Dios y la de los hombres. Y el destino supone esa relación entre lo que se desarrolla en la historia y lo que permanece. La historia es de lo que cambia, pero es de lo que cambia está suponiendo que hay algo que permanece. La dialéctica de cambio y permanencia. Digamos que lo que permanece es lo eterno, es lo intemporal. Entonces, la historia es la dialéctica entre la temporalidad cambiante y la inmutabilidad permanente, en la eternidad. Y esto lo vemos hasta en nuestra vida moral, porque nosotros, los filósofos dicen que la vida moral es el hombre de la eternidad que impera en nosotros como hombres del tiempo. O sea, ¿yo tengo que decir la verdad? Sí. ¿La tengo que decir siempre? Sí. Pero si un asesino está buscando para matar a su víctima y pasa delante mío la víctima y después el asesino me pregunta dónde se ha ido, ¿le digo dónde se ha ido para que lo mate sabiendo que lo va a matar o no? Kant dice sí, porque nunca hay que mentir. Y un hombre con sus cabales, con dos dedos de frente, con sentido común, diría, y depende. Sí, tengo que decir siempre la verdad si eso no va a afectar a otro, y no si va a afectar a otro. Entonces, el cruce de los principios universales y eternos del obrar moral con las circunstancias concretas en las que yo tengo que tomar una decisión es ese entrelazamiento moral de eternidad y de tiempo. Bien, esta identidad humana, en las diferencias, circunstancias y accidentes temporales con las que está entretejido, son temas que no suelen ser estudiados por los filósofos, aunque los más grandes filósofos, como Platón, Plotino, Leibniz, Kant, han rondado siempre estos problemas. Y los trágicos griegos, hablan del destino como implacable, el destino implacable, inexorable, ineluctable. El destino como implacable sería superior a la misma libertad. Y eso es el sujeto de la tragedia. Y hay que distinguir claramente la tragedia griega de la tragedia cristiana, moderna. El héroe cristiano escapa al sino concebido como algo fatal y supresor de la libertad.
En cambio, el héroe griego, sea Aquiles, sea quien fuese, Edipo, siempre sucumbe a las redes y a los mandatos del destino como sino. El héroe cristiano escapa a eso del sino, que suprime la libertad, y es capaz de obligar al hombre incluso a actuar libremente en contra de su libertad. Libremente en contra de su libertad. Como en la historia de Edipo, que sabiendo que tiene que matar a su padre y casarse con su madre, hace todo lo posible para escapar al oráculo y sin embargo lo cumple precisamente gracias a los esfuerzos encaminados a evitar el incesto y el crimen. Y eso, dice Guitton, es llevar lo más lejos que se puede la idea del sino y suprimir la idea del destino. Destino implica siempre las libertades, diálogo de libertades. ¿Y quién ha cultivado como nadie la pregnancia y la importancia del mito de Edipo? Freud y el psicoanálisis. Y dice Guitton, el psicoanálisis es precisamente, valga la irónica expresión, una ciencia del sino, una ciencia de la fatalidad, de lo necesario y de lo ineluctable. Y el hombre, si está entretejido en las ramas, en las hebras de la necesidad, no puede obrar libremente. Nadie se escapa del cumplimiento inexorable del sino. Todos podemos decirle que no al cumplimiento del sino. Ejemplos hay varios. A mí me gusta siempre mencionar la situación más inhumana que uno pueda concebir, que es la del campo de concentración, y la de Viktor Frankl, que está en el campo de concentración y descubre que aún en esa situación todos los hombres tienen la posibilidad de decir una palabra de 2 letras que impide que se cumpla el sino. Y esa palabra es no. Rehusarse a ser inhumano. No todos lo hicieron, no todos lo lograron, pero todos podrían haberlo logrado. Nosotros tenemos ante cualquier circunstancia, la posibilidad de optar por ser humanos o por ser inhumanos. Todos tenemos esa posibilidad. Y esto no es solo del psicoanálisis. Si uno analiza la literatura magistral de un Hamlet en Shakespeare o de un Fausto en Goethe, son historias apasionantes y trágicas, pero imbuidas de sino y no de destino, porque a causa de la locura, en caso de Hamlet, o en caso de la tentación diabólica, en caso del Fausto, la libertad es una libertad encadenada. O sea, psicoanálisis, literatura de primer nivel nos muestra esto. Vayamos entonces a la conclusión de este prólogo que está haciendo Guitton. Los autores trágicos se limitan a narrar, a crear mitos o dramas ideales, no nos explican el misterio del destino. Y el misterio del destino es también el misterio de la historia. El capítulo primero de este libro se llama La ambigüedad de la historia, que ya lo hemos visto en los conceptos fundamentales. Y empieza haciendo un análisis de que las palabras son receptáculos y espejos que condensan un largo pasado de experiencias. Las palabras son una memoria condensada, una memoria reducida. Pero cuando yo me encuentro con palabras de una significación o una significancia extraordinaria, como corazón, ley, fe, cuerpo, carne, cada vocablo de esos contiene algo de infinito y algo de indefinible, y al definirse concentra la atención en un sentido admitido por el uso, como si la palabra no tuviese su halo de sueños y su magia. Pero nosotros siempre tenemos que guiarnos y orientarnos por qué es lo que dice el pueblo, o sea, los usos más comunes, porque cada palabra tiene un destino. Nomen, nómina, númina, homina. Textos latinos, palabras latinas, términos latinos. El sonido de una palabra fundamental remite a un pensamiento y el numen
es ese halo mágico, lo luminoso es eso santo. Y recurrir a la filología para ver cuál es el halo, el aura de la palabra, el numen, a la semántica y buscar su uso, o mejor, el haz de los sentidos es el nomen. Numen, nomen. Nomen es nombre. Numen es el aura esa. Y quizás entonces, tratando a partir de esas profundidades del pasado aclarar las oscuridades del futuro, podremos utilizar la palabra como un oráculo. La palabra como un oráculo. Determinar la carga de profecía, su omen. Entonces tenemos numen, nomen, omen. Todo nombre tiene su destino, tiene su omen. La palabra tiene un destino y ese es el sentido que va decantando como el sentido más propio. Y nosotros no tenemos que enredarnos en estas cuestiones semánticas y filológicas. Tenemos que apelar al lenguaje común y corriente de don Juan y doña Rosa, porque el sentido más común es el más antiguo. Y este vocablo, el vocablo historia, en filosofía de la historia, tiene un sentido que es el más vulgar y probablemente el más erróneo, pero hay que partir de lo que dice el pueblo. No porque sea del pueblo y que sea vulgar, va a ser verdadero. Vox populi, vox dei es una linda frase que es falsa. Una historia, y eso se lo ven los griegos, es una colección de anécdotas, de se dice esto o lo otro, y se evoca más con propósito de sorprender que de informar. Y ese es el sentido que Heródoto, llamado el padre de la historia, daba a sus narraciones. Recogía sin pensar en relacionar. Y si se lee la historia eclesiástica de Eusebio, Eusebio de Cesarea, que es el Heródoto de la iglesia, hace una historia de la iglesia, se observa que tiene como principal objetivo ofrecer un repertorio de lo que han dicho los antiguos. Y ese primer sentido de la palabra historia subsiste en la lengua popular. ¿Qué historias tan buenas me cuenta usted? O menuda historia esta que está contando. Y en el prólogo de sus obras, Balzac, el gran escritor del siglo XIX francés, dice: al leer las secas y desagradables nomenclaturas de los hechos llamadas historia, y se puede decir, dice Guitton, que ese sentido vulgar da color al sentido auténtico. Buscar cuál es el sentido auténtico de la historia. Y hasta nuestros días hay un halo imaginario permanece en torno de esta palabra historia. En griego, la palabra historiein quiere decir hacer una investigación. Y toda historia supone una selección. No hace mucho se concebía la historia como un conocimiento objetivo, como un conocimiento imparcial. Ese es el historicismo, que es un hipersubjetivismo, que es un hiperobjetivismo. Veíamos con Ranke, conocimiento objetivo imparcial, falso. La historia nunca es objetiva. La historia es siempre subjetiva. No tiene que ser o tiene que guardarse ser subjetivista, pero es siempre subjetiva. Siempre es contada por alguien y que está tratando de expresar la historia de ese alguien. Se impone con la misma precisión que la ciencia, una ciencia subjetiva, se impondría. Y en nuestros días los mismos historiadores, como por ejemplo Marrou, que vimos en las clases anteriores, se parapetan tras la aparente derrota de que ya no es un conocimiento objetivo y admiten que el historiador siempre toma partido. La historia es necesariamente subjetiva, no es objetiva, ni puede ser objetiva. Y esto no quiere decir que no sea verdadera, pero sí quiere decir que supone un acto del hombre. Y sin duda la historia quiere alcanzar la verdad, pero esa verdad no es una verdad inhumana, es una verdad humana. No es ni inhumana ni ahumana, es humana, porque el hombre trabaja con su punto de vista de hombre. ¿Y qué es lo que busca la historia al hacer historia? Sí, Micaela, decime, ¿qué duda tenés? Eh,
Profe, ¿Sí? la historia es subjetiva porque es contada por los vencedores y no por los vencidos. No, la historia es subjetiva porque quien hace historia, quien cuenta la historia es un sujeto, no es un objeto. Así decía el periodista Bergamín y filósofo. Era un gran periodista y reflexionaba sobre el periodismo. Teóricamente uno los escucha a los periodistas nuestros, ellos están transmitiendo la objetividad. Dice, yo sería objetivo como periodista si fuese un objeto. Soy subjetivo porque soy un sujeto. La historia es subjetiva porque el que la cuenta es un sujeto, no es un objeto. Bien, gracias por la pregunta. Ahora, ¿por qué escriben historia los que escriben historia? Escriben historia por uno de dos motivos. O escriben historia para hacer honores a un muerto, o escriben historia, un muerto, un rey, héroe, o que sea, o se escribe para magnificar a ese muerto o para despreciarlo. Se escribe para magnificar o para desprestigiar. Y las líneas que se trazan en esa escritura están rodeadas de silencio. ¿Qué es la verdad de la historia? Y ya se conoce la respuesta de aquel sabio estadista militar que le dice, ¿por qué en una época que pululaban las memorias históricas, las autobiografías, ¿por qué no escribe sus memorias, las memorias de su vida? Y él contesta, suelto de cuerpo, porque no tengo nada para ocultar. La historia para ocultar o la historia para desocultar. La historia para tratar de buscar la verdad honestamente o la historia para imponer una mentira deshonestamente. Y nadie está predestinado a ser un mentiroso y a ser un veraz. Cada uno de nosotros elige ser un mentiroso y ser un veraz. No es lo mismo equivocarse, cometer un error, que mentir. Mentir es saber que A es A y decir que es no A. Dice Aristóteles, respecto de esto de la verdad, decir de lo que es y decir de lo que no es, eso es la verdad. Pero hay algunos, todos nosotros, cuando mentimos, que decimos de lo que es que no es y de lo que no es que es. Mentir es algo que procede de mi voluntad. Yo elijo mentir. Yo no elijo cometer un error. El error es una cuestión de la inteligencia. La mentira es una cuestión de la voluntad. Y eso es, si no escribo mis memorias, dice este buen hombre, es porque no tengo nada que ocultar. ¿Y dónde hay esas huellas en la arena? Hay una hermosa colección de libros de historia de la década del 80 que aparecía con la pisada de un hombre en la arena. No hay mejor metáfora quizás para la historia que un paso de hombre en la arena de la playa. Porque esas huellas, esos vestigios, son los que dan pie para la fuente de la historia. Un esqueleto, dice Guitton, puede ser un vestigio y una huella histórica, porque en esos esqueletos está inscripta toda una metafísica, toda una filosofía, porque hay algo que yo tengo que optar también aquí, cuando voy al fondo de esta opción, cuando recojo las huellas de los acontecimientos, y la opción es de lo que es el legendum y lo que es el pacendum. Hay que optar entre todas esas escrituras de la historia, sea de un esqueleto, sea de una pisada del hombre en la playa, sea de una urna funeraria, sea de una pintura de unos bisontes en la cueva de Altamira o lo que fuese. Yo siempre tengo que optar frente a esas huellas, a esos vestigios, a esas fuentes, aquello que se ha dicho y aquello que se ha callado, que no se ha dicho. Y el pensamiento está obligado y obstinado y púdico en el hombre para expresar a menudo preferentemente más por medio del silencio en lugar de por signos. Callarse sobre lo esencial, tal es frecuentemente la manera que tiene el hombre de preparar las historias. Y los evangelios, pone como por caso, han sido escritos por testigos o por amigos para proporcionarle al hombre un mensaje, una doctrina y por consiguiente una metafísica, dice Guitton.
Y en realidad el carácter de apuesta que tiene todas esas escrituras de la historia y concepciones de la historia, el carácter de apuesta es comprometer al hombre eterno presente en el hombre temporal. Siempre y cada vez, en cada instante de nuestra vida, estamos comprometiendo al hombre eterno en el hombre temporal. Ahora, no le corresponde a la historia inspirar o interpretar la historia, sino que le corresponde a una opción anterior a la historia y que quizás sea a los ojos del Eterno aquello por lo que la libertad ha sido arrojada en el tiempo. Nosotros somos seres libres arrojados en el tiempo, creando esa apariencia real llamada historia. O sea, la historia es una ilusión en el fondo. Una película es una ilusión. Una novela es una ilusión. Pero es una ilusión que tiene que parecer real. ¿Y por qué es una ilusión? Porque no hay historia, no hay película, no hay novela, no hay nada que no cuente con cuál es el fin final, el eschaton. Pero nosotros no conocemos el fin final. Entonces nos imaginamos hacia dónde nos dirigimos. La historia por eso es una apariencia real, es una ilusión, pero es una ilusión real. ¿Qué es una novela? Una historia ficticia. ¿Qué es la historia como historiografía? Es una novela real. Es la historia una ilusión real, una apariencia real. De este modo, la historia, en tanto que interrogación del hombre sobre las huellas humanas, no puede prescindir de una hipótesis humana sobre el aspecto divino de la existencia, sobre el sino o el destino. No es la historia la que decide si la leo al curso de los acontecimientos como una fatalidad o como un destino. Ahora, la historia además es una narración. La historia es un mito, la historia es un cuento. Así como decimos que toda historia es subjetiva, toda historia es una fabulación, una imaginación narrativa. La historia es una narración y, como dicen los diccionarios, la narración de los hechos, eso es la historia. La historia es una memoria rerum gestarum, es la narración de los hechos, de los acontecimientos relativos a los pueblos en particular y a la humanidad en general. Y la historia enhebra perlas, y esas perlas que son los acontecimientos, lo importante para enhebrar las perlas es el hilo con que enhebro las perlas. Y hay una realidad que no ha existido nunca para el hombre bajo esa forma continua, seguida y lineal. Todas las historias se cuentan en forma lineal y nada acontece en la historia en forma lineal. Yo, historiador, la cuento como una línea, como si no hubiese habido en cada instante de esa historia una bifurcación de los caminos, una encrucijada. La historia es el atravesar todas las encrucijadas. Si yo tomo una decisión, la he tomado ayer, es porque tenía posibilidad de tomar otras decisiones. Siempre, en cada instante, a mí se me ofrecen un menú de opciones y yo elijo una y rechazo todas las demás. Entonces, cuento una historia lineal como si no hubiese habido ese menú de opciones. Entonces él dice, para el lector de la historia, todo acontece como si el fin estuviese ya presente en el comienzo, como si la última fase del proceso estuviese ya contenida en la primera. Y no cuento con que si la historia es historia de la libertad, es historia de mis elecciones, es historia de mis decisiones. Y en cada momento yo me enfrento a tomar una decisión y lo que tengo al frente no es un curso claro hacia dónde tengo que ir. Cada momento desemboca en un abismo, el abismo que en cada instante yo decido hacia dónde voy. Es decir, la realidad histórica, la res gestae, no es la acumulación de algo cuantitativo, sino es algo cualitativo. El tiempo no se puede desglosar como cronología cuantitativa. El tiempo no es espacio, decía Bergson. El tiempo es una cualidad. Y hay unidades cualitativas que son unidades temporales, que son el kairos, los momentos oportunos, que consisten en momentos que están desconectados, abiertos sobre el vacío que se llama futuro.
y es doloroso, radiante o monótono, pero la existencia nuestra, de cada uno de nosotros, es siempre puntual. Es una existencia que se vive instante a instante, y un instante que me ofrece muchas posibilidades. Si ustedes están aquí presentes en la clase, pero nadie está conminado a estar presente en la clase. Primero, porque es una clase teórica y no están obligados a hacerla. Y segundo, porque pueden entrar y salir de la clase. A mí me molesta un poco más que entren y salgan, pero pueden hacerlo. Ahora, los momentos de cada historia, de cada vida, de cada persona, son momentos de decisión. Momentos en los que yo decido si me voy, si hago esto o si hago lo otro. Entonces, la historia conoce, como ilusión, conoce solo la línea, pero no los puntos, solamente el todo y no los elementos, solo lo acabado y no lo inacabado. La historia, auténtica, real, es algo preeterno. Y el tiempo histórico, el tiempo reconstruido históricamente, nos hace ver lo que hemos sido bajo una luz de presencia total, tal como la podría ver una conciencia situada por encima de la sucesión. Volvemos a la cuestión del momento intemporal, al que dedicaremos el capítulo entero que sigue, el 2. O sea, para que la conciencia tenga conciencia de lo que fue, de lo que es y de lo que será, hay que tener una conciencia más allá del tiempo, una conciencia intemporal, un momento intemporal, una conciencia situada por encima de la sucesión. Simultaneidad es la eternidad, sucesión es la historia, como ilusión, que no es una palabra negativa, porque eso es de lo que somos capaces haciendo historia. La historia es nuestro destino que se nos presenta sin la angustia de sus elecciones. Ahí está la cuestión. Repito, la historia es nuestro destino que se nos presenta sin la angustia de sus elecciones. La historia entonces es un destino, dice Guitton. Y esto lo conocen y lo saben pensadores, teólogos, místicos, religiosos, laicos, cuando se meten en el misterio de la historia, que es el misterio del destino. Estamos en un mundo suprarreal. Esa historia, la memoria y la historia, hacen del tiempo algo inteligible, marcado por la tristeza o la melancolía, a veces, o el esplendor tranquilo. Melancolía o esplendor. Nosotros hacemos la línea, pero no existe como línea. Nunca vivimos nuestra historia, nuestro destino como una línea. La vivimos como las decisiones que tomamos instante a instante. No es la eternidad ese tiempo histórico. Es un lugar del espíritu intemporal, o mejor, supratemporal, porque es suprarreal. El tiempo es lo más real de lo real, en contra de lo que dicen algunos físicos, que es ideal y que es ilusorio. Es lo suprarreal, lo supratemporal. Estamos en ese mundo suprarreal y supratemporal en cada momento de nuestra vida. Si no, no podríamos hacer esa ilusoria línea de la historia. Y esa acción, para detener el tiempo, nosotros quisiéramos, cuando estamos en un momento de gozo y de dicha, detenerlo al tiempo, que siempre siga siendo así. Y esa acción de detenerse ante el tiempo encierra una alegría profunda, y toda alegría encierra algo de eternidad. Cita aquí Guitton a Spinoza. Spinoza dice una frase extraordinaria para esto, dice: sentimos y experimentamos que somos eternos. Pero eso que dice Spinoza ya lo ha dicho antes, no peor, sino quizás mejor, un místico como Meister Eckhart. Spinoza del siglo XVII, Meister Eckhart del siglo XIV. Y lo dicen todos los místicos. Y lo dicen los budistas. Lo dice Eckhart Tolle con su éxito bestseller mundial del poder del ahora. O sea, el ahora, el presente. El presente es un presente, el presente es un don, el presente es un regalo. Y es lo único que existe. El presente es la eternidad. La eternidad que se cuela, irrumpe en cada instante presente mío. Por esto, en la eternidad, dice Eckhart, Meister Eckhart,
un místico alemán extraordinario, en la eternidad no hay ni antes ni después. Por ello, lo que ocurrió hace 1000 años y lo que ocurre ahora no es más que una sola cosa en la eternidad. Por ello, lo que Dios ha hecho y creado hace 1000 años y lo que hará dentro de otros 1000 y lo que hace ahora no es más que una sola obra. Y vayamos terminando. La historia de los seres, entonces, la historia de nosotros, es la trama de actos singulares que deseamos que no caigan en la nada, que escapen a la nada, permaneciendo, sin embargo, como son. Y la ambigüedad del término historia, según se trate de lo real, histórico, el acontecimiento, o la memoria rerum gestarum, la narración de la historia, las memorias de las cosas que acontecieron, esa es la ambigüedad, y se relaciona con dimensiones hondas, como lo que desarrolla en los límites el macrocosmos y el microcosmos. No hay ninguna realidad que no pueda ser también un pensamiento. Y no hay que reducir esa realidad a algo geométrico, algo matemático, algo cuantitativo. El tiempo no es cuantificable, a pesar de lo que puede ser cuantificable para la ciencia física. Pero en la vida, el tiempo es duración, dice Bergson. Es cualitativo, es kairos, no cronos. No es materia geometrizable. Y en este trayecto, en este itinerario del origen al fin, del arjé al eschaton, lo que cuenta como más importante es el eschaton para la historia. Porque el eschaton es cómo transito yo mi vida desde la cuna a la tumba, desde alfa a omega. El punto omega es el único tiempo vital, el único que puede aprisionarnos. Y el pasado no existe ya. El presente pasa y no existe porque pasa. Y el futuro aún no ha sido, pero el futuro es el único elemento del tiempo en el que nosotros fijamos la mirada. El historiador es así como un profeta escatológico y apocalíptico. No hace más que llevar al paroxismo la facultad historiadora que hay en cada uno de nosotros. La auténtica ciencia histórica comprendería un conocimiento retrospectivo del pasado, una prospectiva del futuro y una perspectiva sobre el presente. La última frase. No existe, propiamente hablando, una historia natural. Quiero decir, una historia de la realidad sin conciencia. La historia Génesis, que es la res gestae, implica una historia conocimiento, que es la memoria rerum gestarum. Por eso los acontecimientos históricos que más afectan al desarrollo humano son las aspiraciones de los grandes hombres, genios, inventores, fundadores, y un hombre llamado grande es el que lleva a la conciencia a su extremo. No hay historia sin conciencia, no hay historia sin libertad, no hay historia sin hombre. Toda historia es historia del hombre. Bien, no sé si tienen algunas preguntitas para hacer. Soy todo oídos. ¿No? Entonces nos vemos el martes con la continuación de Jean Guiton. No sé si le consiguió a la profesora el libro en PDF, pero el libro está también a disposición para ser fotocopiado y sería bueno que lo vayan leyendo para ir familiarizándose con él. Tendremos una clase más sobre Guiton y ya pasamos a otro tema en conexión, siguiendo el programa. Muchas gracias.